Elsa Ramos Ramírez al set de Visiones. Bienvenida, Elsa, un placer como siempre. Igual para mí. Elsa, el equipo Cuba clasificó entre los 4 grandes en el 5º Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cuál crees que fue la fórmula, al menos en el último juego? Bueno, sí, Yanela, para suerte de la mayoría de los cubanos que estábamos esperando realmente esta victoria, pues yo creo que justamente lo más importante es eso, que ya Cuba logró con ese triunfo estar entre los 4 grandes. Y bueno, es la segunda vez que lo hace, porque recordemos que en el 2006 Cuba también estuvo entre los 4 grandes y después avanzó hasta discutir la medalla de oro y obtuvimos una de plata. Pero bueno, lo importante es que ya estamos entre esos 4 grandes, algo que era impensado para muchos antes de comenzar este 5º clásico, por todo lo que se formó con la integración, por todo lo que siempre trae a un equipo cubano en materia inconeta y sobre todo porque habíamos tenido muchas derrotas internacionales en los últimos años. O sea que ha sido un torneo de presión para Cuba. Yo creo que sí, y este último juego lo demostró. A ver, yo creo que Cuba, el hecho de estar en presión en este torneo desde que comenzó, desde antes de comenzar, por la integración, como te dije, por todo lo que rodeó a los peloteros emigrados que dijeron sí y que fueron también presionados en sus países de donde están ahora residiendo, pues eso le creó una presión al equipo cubano, le creó una presión adicional cuando perdió los 2 primeros partidos. Pero esa misma presión es la que ha hecho que el equipo Cuba se crezca. Eso sí hay que reconocerlo, porque de ahí para acá es como que no pueden perder más, y eso es lo que han hecho. O sea, ganaron los 2 juegos finales del grupo que les dio la clasificación en primer lugar, y con eso, que creo que es un elemento muy importante, se quitaron de arriba a Japón. O sea, eso indudablemente yo creo que le restó un poco de presión al equipo cubano, porque no es lo mismo enfrentar a Japón que a Australia. Japón tiene muchísima más calidad que Australia, además le ha ganado más a Cuba que a Australia. Y ese juego presionante desde el principio por lo que significaba, por los 2 equipos. Bueno, ahora lo vemos desde lejos y vemos que Cuba dejó hombres en circulación con carreras que podían significar empate o victoria, pero lo mismo le pasó a Australia, porque es un juego de presión para los 2 y Cuba supo soportar la presión de este partido. Yo creo que eso fue la clave desde el principio, porque Cuba tenía en papeles el mejor picheo, de hecho también se comportó así en la práctica, pero Australia venía de ser el equipo más honronero de su fase, de su grupo también, y entonces eso creaba una presión adicional. Yo creo que Cuba manejó bien el picheo, que el hecho de que en el caso de Yariel, que fue el abridor, no saliera con el suficiente control, yo creo que también es un poco hija de esa presión de que hablamos, de la tensión de un juego donde se juega todo, el que pierda se va, y eso el que está ahí en un terreno por supuesto lo ve de manera más presionante, pero creo que Yariel sacó los outs que debía sacar, y de ahí hacia adelante el resto de los lanzadores hizo lo mismo. O sea, Australia llevó hombres en base y su 4º bate, por ejemplo, siempre fue anulado. Esa yo creo que fue una de las claves del partido, y que Cuba tenía 2 cerradores de lujo con Molinero y Raider Martínez, y cumplieron yo creo que con creces su rol de cerradores. A Cuba le funcionó esta alineación que pudiera cambiar. ¿Qué opinas acerca de eso? Mira, Cuba está con esta alineación a partir de que perdió. O sea, Cuba perdió los 2 primeros partidos, y hay que decir que si bien en un principio, por lo menos yo lo vi así, estaba un poco reacio Johnson a cambiar, bueno, eran 2 partidos nada más, pero ya contra la pared Cuba cambió alineaciones, sentó a hombres que se caía de la mata, que tenían que sentarse, introdujo en la alineación otros jugadores, y eso le dio movilidad al equipo. O sea, incluso en el 4º juego movió a hombres de posición, que eso es un riesgo que se corre en torneos tan cortos, pero Cuba ganó. O sea, ha ganado con esa fórmula 3 juegos importantes. O sea, ganó los últimos 2 que le dieron la clasificación y ganó este presionante. Por tanto, la lógica beisbolera dice de que Cuba no debe cambiar. Sé que me lo preguntas porque se ha formado también en las redes y en la afición general que sigue la pelota para bien. ¿Qué puede pasar en Miami si 2 peloteros como Ibáñez y Céspedes, ¿no? Céspedes según la nota de la Federación Cubana, fue a Miami para resolver un problema personal y que se incorporaría en Miami, justamente para donde va Cuba. Y en el caso de Ibáñez, que se lesionó desde el principio. Yo no soy manager del conjunto. No tiene Cuba por qué introducir a estos jugadores si está ganando con los que están. Por ejemplo, Mujica, que sustituyó a
a Ibáñez, ha estado muy bien. No batió en el último juego, pero fue clave en las victorias de Cuba. Y el caso de Giver, que es el otro pelotero, que dicho sea de paso, es el único pelotero de esa alineación completa, contando lanzadores y todo, de los que juega puramente en la Liga Cubana, que respondió. O sea, que jugó incluso y que respondió con creces porque dio el hit que trajo la ventaja, primero el empate, disculpen, y después la ventaja para el equipo cubano. Yo no cambiaría la alineación. Por supuesto que queremos que Cuba gane, pero ¿qué pudiera pasar en semifinal? ¿Cuáles deben ser las fortalezas que debe destacarse en el equipo Cuba en este periodo? Mira, hablamos de presión hasta ahora. Bueno, la presión ahora aumenta. A medida que avanza el torneo, avanza la presión, porque también avanza la calidad de los equipos. Los 4 que lleguen ahí a esa semifinal, por favor, Cuba es el primero que lo logra, pero tienen todas las de ganar y tienen todos los ingredientes para llevarse el título. Los grupos C y D, que de ahí sale el rival de Cuba, se ha visto muy fuerte. Con los equipos caribeños, sobre todo, con Estados Unidos, aunque no ha estado en su mejor forma, pero se ha visto fuerte. Por tanto, ese juego va a ser de presión, como son todos los de la semifinal. Implica, ¿qué cosa? Que si usted gana, ya tiene la plata asegurada y avanzarías al título, a discutir el título. Y si pierde, pues se va de la competencia, o sea, no puede discutir el título, pero de todas maneras yo creo que ya el hecho de que Cuba esté en los 4 grandes, si bien no somos conformistas en ese sentido, yo creo que es ya una tremenda actuación para el equipo cubano, porque recordemos que después de ese primer clásico en que cogimos la plata, después Cuba en los restantes 3 clásicos no pudimos hacer nada, o sea, quedamos en puestos decorosos, pero no habíamos avanzado nunca más hasta cuartos de final, en un torneo donde incluso estaba Corea, que se suponía que fuera uno de los que también estuviera a esta instancia, pero no pudo ser. O sea que hay que darle el beneficio del optimismo, de la confianza que ha transmitido este equipo Cuba, que finalmente se logró unir en un torneo muy corto. Eso también hay que considerarlo. Y que Johnson, con todo lo criticado que ha sido, incluso yo lo he criticado muchísimo, pues yo creo que sí, que ha movido bien las piezas y que ha dirigido serenamente, porque hay que tener los 5 sentidos allí. Que se ha equivocó en los primeros juegos, pero después supo superarse, y eso yo creo que es lo que tiene ahí a Cuba ante un rival, por ejemplo, como Australia, que le ha dado siempre presión a Cuba, pero nunca le pudo ganar. Gracias, Elsa, por tu comentario. ¿Pudiéramos contar contigo en una próxima emisión? Por supuesto, seguiremos la suerte de Cuba ahora en Miami, donde también sabes que en ese escenario hay ingredientes adicionales que se le suman para este Cuba, que hasta ahora ha demostrado tener los pies bien puestos en la tierra. Felicidades para todos los cubanos, y además, qué bien que disfrutamos de este equipo Cuba, que le hacía falta a la afición cubana, tan necesitada de triunfos como estaba en la pelota. Entonces te esperamos. Aquí estaremos.